Bienvenidos a Parnasá Espiritual. Soy Felicia Jiménez. Y Ángel Cristóbal. En este espacio compartiremos reflexiones sobre espiritualidad, literatura, música, teatro y otras expresiones artísticas que alimentan el alma. Muy buenos días. En este podcast hablaremos sobre el capítulo 5 de nuestro libro Enigmas del Tercer Reich, dedicado a ovnis y nazis. En la pista de aterrizaje de Brandis, en Leipzig, después de repetidos intentos, un avión aumentó su velocidad y pudo remontarse al cielo. El hecho sería absolutamente rutinario de no ser porque aquel aparato era el único de su especie en el mundo. Se trataba del AS-6, construido y diseñado por Arthur Sachs después de 5 años de pruebas, y representaba un auténtico platillo volador con su revolucionaria forma de media luna. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se dio a conocer al público que dicho proyecto de platillo no había sido único y que otros ingenieros habían desarrollado aparatos para la Luftwaffe de Hermann Göring. Según testimonios de Andreas Epp, antiguo ingeniero de la Škoda que trabajó en dichos diseños en el aeródromo de Praga, se realizaron diversos planos y maquetas de lo que llamaron la peonza voladora de Schriever y de Havelmoth, la cual básicamente consistía en un gran aro plano que giraba en torno a una cúpula o cabina central de pilotaje. La zona intermedia entre ambos estaba formada por palas similares a las de un helicóptero y unidas entre sí, haciendo las veces de una gran hélice orientable, dándole al sistema una formidable maniobrabilidad y potencia propulsora. Para algunos técnicos, el proyecto final estaba dotado de 6 potentes motores a reacción, lo que podría ser que el platillo de Schriever fuera el primero en traspasar la barrera del sonido. Tal y como comenta el investigador Manuel Carballal en su libro OVNIs y pilotos, verificar estas asombrosas afirmaciones es complicado, pues el rastro de Hamelbohr se pierde totalmente tras la guerra, posiblemente arrestado en Austria y obligado a trabajar para el gobierno soviético en el diseño de platillos volantes o balas circulares, mientras que Schriever muere en los años 50, dejando tras de sí una gran cantidad de planos y documentación sobre producción de proyectos. Pero el hecho de que tanto soviéticos como norteamericanos siguieron desarrollando este tipo de aeronaves es evidente, puesto que la USAF probó en Norfolk, Virginia, la llamada torta volante, derivado de esos diseños nazis y perfeccionada en el año 48 por el XF-5 V1, un auténtico platillo volante. Quizás lo más inquietante de todo esto sea el hecho de que los proyectos nazis sobre platillos volantes o alas circulares parten del muy antiguo, ya que curiosamente Schriever y Hamelbohr eran expertos en autogiros, que son los precursores del helicóptero, y al parecer recogieron gran parte de sus ideas del inventor de los mismos, el ingeniero español Juan de la Cierva.
que ya había hecho diseños preliminares a finales de los años 20. De hecho, de la Sierva murió en un extraño accidente de aviación cuando se disponía a partir rumbo a Múnich, donde muy posiblemente pretendía seguir su carrera amparado por el Tercer Reich. OVNIs triangulares. Otro de los aspectos a tener en cuenta al hablar de ovnis nazis es el de las alas volantes o alas delta, que serían los primeros aviones triangulares de la historia aeronáutica. Uno de los constructores más avanzados era Alexander Lippisch, quien diseñó el famoso caza-cohete Messerschmitt 163 para dicha marca de aviones. Al mismo tiempo, y destinado a estos aparatos, estaba la investigación sobre nuevos materiales para fuselajes y técnicas para engañar a los radares enemigos. Dichos avances eran dirigidos por el equipo de Erich Schumann, jefe de la sección de investigación del Estado Mayor, conocido como Heereswaffenamt. De la tremenda repercusión que estas alas delta tenían en la aviación nazi, dan cuenta incluso las revistas de propaganda Die Adler y Signal, dependientes del Ministerio del Aire del Tercer Reich alemán, en cuyos números de abril de 1942 publican las fotos de jóvenes pilotos de las juventudes hitlerianas posando frente a aparatos de prueba sin motor, las alas volantes Horten II. El inventor de las mismas era Reimar Holten, quien comenzó con diseños básicos a finales de los años 20. La forma de sus diseños e incluso los materiales de los mismos eran revolucionarios, llegando a usar el duraluminio por primera vez en un avión y los motores a reacción. Al final de la guerra, y por orden de Hermann Göring, se mandó construir un avión supersónico que tuviera la capacidad de llegar hasta las costas estadounidenses, portando una gran cantidad de bombas, o bien, si ello fuera posible, una bomba atómica. A dicho avión se le denominó América, con K. Lo cierto es que en febrero del 45 se había llegado a probar las espectaculares alas Holten HOX V2, con las que estuvieron a punto de superar la barrera del sonido. 2 meses más tarde, el 14 de abril, llegaba a la fábrica. Gueta de alas Holten, el tercer cuerpo de infantería norteamericana. Impresionados ante la avanzada tecnología usada por los alemanes, se llevaron el HOX V3, casi terminado, y otros diseños aún más futuristas. Todos ellos fueron los precursores del alta delta más grande del mundo, el JV-49, que fue probado por la USAF en los años 40 y de la cual se derivaron diversos diseños de la casa Northrop, hasta llegar al actual bombardero invisible Vidus. En cuanto a la invisibilidad física, hay que resaltar el hecho de que los HO-7 daban unos perfiles en los radares de la época casi nulos, convirtiéndose así en los primeros aviones invisibles al radar. No se puede olvidar que las antiguas aleaciones de ferrita empleadas contra los radares aliados por aviones alemanes fueron posteriormente usados en el caza Stealth F-117, los UFOs y los nazis. Cuando las tropas aliadas tomaron Berlín, encontraron insólitos planos y esquemas de armas secretas nazis, aviones de ala circular, aeronaves de despegue vertical y minas volantes con apariencia de disco.
son los platillos volantes del Tercer Reich. La pregunta es, ¿fueron esos diseños inspirados por extraterrestres? Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los relatos de ovnis nazis son o no desinformación para distraer a los aliados. Prototipos discoidales alemanes. Cuando aliados y soviéticos se repartieron los archivos secretos alemanes tras la caída de Berlín, se encontraron con ingeniosos y fascinantes diseños de aeronaves extrañas y completamente fuera de la imaginación de la época, que posteriormente intentarían desarrollar tanto Rusia como Estados Unidos con escasos recursos. Pese a ello, fue la creatividad y la genialidad de científicos alemanes como von Braun, que tras la guerra se pasaron al bando aliado, la que permitió al hombre llegar a la Luna. No olvidemos que esos ingenieros alemanes desarrollaron la carrera espacial tal y como la conocemos. Y es un hecho indiscutible que los alemanes poseían conocimientos astronáuticos y aeronáuticos avanzados para la época. Está documentada históricamente la existencia de varias patentes, diseños e incluso construcción de prototipos de aeronaves circulares o discoidales por parte de los alemanes, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Ya en fecha tan remota como en la Alemania del siglo XIX, y como una premonición de los platillos nazis que tantos quebraderos de cabeza han dado a los ufólogos modernos, el matemático y teórico de la aviación August Wilhelm Schary, hoy olvidado por la aeronáutica, experimentó con modelos de ala circular. La historia de los platillos volantes alemanes se inició con el meritorio Alexander Lippisch, quien desde principios de 1939 desarrolló para la Messerschmitt de Augsburg su caza-cohete con ala delta Messerschmitt 163, que ya mencionamos, que llegó a construirse en serie, aunque sin alcanzar resultados espectaculares. Pero también, a finales de los años 30, otro alemán diseñó aeronaves de forma circular, más interesantes si cabe, como las de Schary. Se trata del agricultor de Maschen cerca de Leipzig, Arthur Sack. Sack, quien era aficionado al aeromodelismo, decidió abandonar las especulaciones sobre platillos volantes y ponerse manos a la obra, construyendo uno de esos modelos. Según publicaron las revistas aeronáuticas alemanas e inglesas Luftfahrt International, Air International o RAF Flying Review, que reproducían fotografías de este ovni nazi, no se sabe qué inspiró a Sack, pero ahí está su platillo volante. Se trata de un avión de forma circular plana con los colores alemanes de la Luftwaffe, del que tan solo se conservan 2 fotografías, sin más datos. El platillo, de impecable estampa marcial, presenta una cúpula similar a la del antiguo Messerschmitt 109, que fuera la estrella de los cazas de la Segunda Guerra Mundial. La existencia de una hélice de madera o de un rígido espolón hacen suponer que esta aeronave pudo ser pensada como oponente a los Mustang, Thunderbolts y populares Spitfires aliados. Hasta aquí son los hechos incuestionables documentados en la historia aeronáutica que demuestran que lustros antes de Kenneth Arnold se empleó el término platillo volante para describir su avistamiento en el monte Rainier en junio de 1947. Ingenieros alemanes construyeron verdaderos
platos voladores. La cuestión es, ¿de dónde esos diseñadores extrajeron la idea de un diseño aeronáutico circular? A mediados de los 90, dos documentales realizados para la televisión sobre los platillos nazis conmocionaron a la comunidad ufológica internacional. En ellos se vinculaba el hecho histórico de la existencia de prototipos discoidales diseñados en la Alemania de entreguerras y las tradiciones esotéricas que tanto influyeron en la gestación del Tercer Reich. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro podcast. Espero que les haya gustado, sobre todo en estos tiempos en que las redes sociales y los teléfonos celulares nos invaden con informaciones, entre comillas, mirando hacia el cielo y esperando la llegada de los extraterrestres, a veces con un tono temeroso. Pero yo digo, si siempre han querido que vengan, ¿por qué le temen ahora su visita? Que sean bienvenidos. Recuerden que toda la obra del universo es, valga la redundancia, obra del Creador, y solo Él sabe y se comprometió también desde el diluvio a que nunca más destruiría la tierra. Nos vemos en un próximo podcast. El poder de nuestras palabras. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa para reflexionar sobre algo que usamos todos los días, nuestras palabras. En la tradición judía existe un concepto profundo llamado Lashon Hara, que significa lengua del mal. No se refiere a mentir, sino a algo más sutil, hablar mal de alguien, incluso cuando lo que decimos es cierto. Mi padre me enseñó desde la adolescencia un viejo proverbio que decía: no juzgues nunca a nadie, porque de la misma manera que juzgas, serás juzgado. Tu proceder será tu propio juez. Cuánto valor profético encerraban estas palabras. Nuestras palabras son como semillas. Pueden sembrar paz o pueden sembrar dolor. Una frase dicha sin cuidado puede herir más que una herida visible. Y lo más delicado, muchas veces ni siquiera somos conscientes del daño que causamos. Cuando juzgas a los demás, tenga razón o no, no eres capaz de imaginar el caudal de energía negativa que te estás poniendo encima y cómo el universo responde en tu contra. Un juicio que empaña la dignidad de otro, aunque sea cierto, puede dejar marcas profundas en el alma y en la comunidad, sobre todo cuando usamos la lengua para dañar. De esa manera nos alejamos del amor que nos une. Hablar mal de otra persona no es solo un acto de comunicación, es una manifestación de juicio. Y si pronunciamos palabras que desvalorizan, etiquetan o exponen las debilidades de otro, estamos ejerciendo poder sobre su imagen, sobre su dignidad. Y ese poder, si no se usa con amor, puede convertirse en violencia invisible. En muchas tradiciones espirituales no solo se condena la mentira, sino también la verdad dicha sin compasión, porque la verdad sin misericordia puede ser como una piedra lanzada al corazón. Y cuando esa piedra se lanza en público, se multiplica, daña al que la recibe, al que la escucha y al que la pronuncia. Además, hablar de alguien es también hablar desde la carencia, desde la necesidad de señalar al otro para no mirar dentro de uno mismo. Es olvidar que todos estamos en proceso, que cada alma tiene sus batallas y que el respeto es el primer paso hacia la paz. Nuestro Padre Creador del Universo considera este acto como un pecado grave, con consecuencias tanto espirituales como sociales. Los sabios del Talmud
dedicaron su vida enseñándonos que el silencio, cuando evita el juicio o la crítica, puede ser un acto de amor y que hablar con compasión es una forma de elevar el alma. Y si hoy eligiéramos decir solo aquello que edifica, como dice el proverbio, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Porque cada palabra que pronunciamos puede ser como una flor ofrecida para que nuestras frases abracen, que nuestra voz construya puentes, no barreras. Recuerda, hablar mal de otros es olvidar que detrás de cada historia hay un corazón, y si alguna vez sientes la tentación de juzgar, recuerda este consejo. Quien quiera que desee la vida, refrene su lengua del mal. Si este episodio resonó contigo, compártelo. Que tu mesa nunca esté vacía, que tu corazón siempre esté lleno y que el Creador te conceda Parnasá con paz, dignidad y alegría. Hasta el próximo podcast.